Buenos días nuevamente, ya terminando nuestra semana de el estudio de la palabra de Dios, de la importancia de estudiar la palabra de Dios. Creo y espero de verdad que pues hayamos aprendido un poquito. En lo personal, pues he aprendido, ¿verdad? He aprendido mucho de la importancia de meditar y de permanecer en la palabra de Dios, ¿verdad? Por todas esas características tan importantes para la vida cristiana, para el crecimiento, para el andar diario. En este día pues vamos a compartirle quizás 3 puntos que son como un poco aislados de todo lo que hemos venido viendo, pero al final pues viene siendo siempre para enriquecer el hecho de alimentar la convicción del estudio de la palabra de Dios. Bueno, en primer lugar, un pasaje que está en Isaías, el capítulo 40, versículo 8, dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Cuando vemos ese versículo, yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que va a permanecer para siempre de este mundo que estamos viviendo, verdad? ¿Qué es lo que ha permanecido en todos los años, en todos los siglos, con tanta transformación, con tanta decadencia de la humanidad, verdad? Los tiempos que estamos viviendo, en algunos años quizás ya no vamos a estar. ¿Qué es lo que va a permanecer para siempre? Bueno, aquí dice claramente en Isaías 48 que se seca la hierba, que se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro, dice, permanece para siempre. Y eso nos debe de dar una convicción aún mayor de que estamos en el camino correcto, porque las generaciones cambian, las generaciones nuevas vienen con tantas ideologías, con tantas corrientes contrarias a la verdad de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra descendencia continúen en la verdad? Enseñarles la palabra de Dios. Y aquí, como mujeres, el papel tan vital que Dios nos ha dado de ser influencia en estas nuevas generaciones, de transmitir la palabra de Dios. No solamente enseñarles buenos modales, no solamente enseñarles cultura, no solamente pagarles un buen colegio para una buena educación, sino enseñarles la palabra de Dios, transmitir, transferir, ¿verdad? Pero no información, sino que vida en nosotros primero. Porque si yo a mis hijos les enseño una cosa teórica, pero mi vida no concuerda, ahí nomás va a quedar. Pero si nosotros enseñamos la palabra de Dios y la sustentamos con nuestra vida y con nuestro testimonio, eso va a tener un impacto en nuestros hijos, y ellos a su vez, en el momento que se llegue la oportunidad, lo van a transmitir también a esas nuevas generaciones. Porque ahora ya no podemos decir, es que esto es lo que está de moda, hay que enseñárselo a nuestros hijos. Porque ya lo que está de moda ahorita, en un par de años, ya no va a existir. Lo único que sigue siendo verdad y con la misma fuerza y con la misma, con el mismo coraje, con la misma firmeza, sigue siendo la palabra de Dios. ¿Hace cuántos años se escribió la palabra de Dios? Y sigue vigente hasta el día de hoy y va a seguir vigente. Otro punto. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿verdad? Esa palabra es la que nos ha hecho renacer, ¿verdad? Para un mundo incorruptible, dice, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, ¿verdad? Que es el Señor Jesús, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice Jeremías 9:24, otro punto.
Hoy que todo el mundo quiere sobresalir, que todo el mundo quiere reconocimiento, que todo el mundo quiere que se les recuerde, que todo el mundo quiere gloria, que todo el mundo quiere alabanza o éxito, dice Jeremías 9:24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si hay algo, realmente no nos tenemos que alabar en nada, pero dice aquí, mas alábese en esto el que se ha de alabar. O sea, si nosotros de verdad queremos alabarnos en algo, que sea en conocer y en entender a Dios, su esencia. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de permanecer en la palabra. De esa forma nosotros vamos a conocer a la persona de Jesús, cuál es su actuar, cómo es su forma de actuar, cómo ha sido desde el principio, cómo es, cómo va a ser en los siglos venideros o en los tiempos finales, cómo va a ser. Si vamos a alabarnos en algo, si vamos a gloriarnos en algo, que sea en conocer y en entender al Señor a través de permanecer en su palabra, porque es la única forma de hacerlo. Si yo no leo la palabra, no voy a saber ni quién es Dios, ni cómo es Dios. Pero si la leo, si medito en ella, si me meto en esas profundidades de su palabra, de esa forma lo voy a entender y a conocer. Y un punto también bien importante, dice Oseas capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ese pasaje es muy tremendo. Estamos viviendo un tiempo donde casi se avecina si no una persecución, una contradicción de lo que dice la palabra. Y si nosotras no estamos preparadas, no estamos cimentadas, no conocemos la verdad, nos va a pasar lo que dice ese versículo al principio. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hemos visto en noticias donde hasta lo hacen de una forma como halagando que pastores se están convirtiendo a los musulmanes. ¿Por qué? Porque están mofándose de que están renunciando a su fe. Y eso no es posible, no debe ser posible. Nosotros tenemos que saber que tenemos la verdad, que conocemos la verdad, que nosotros tenemos la verdad, que nuestro Dios es la verdad. Y eso es lo que va a hacer que nosotros no perezcamos, que no sea por falta de conocimiento. Sobre todo teniendo los recursos en nuestras manos, aprovechémoslos, metámonos en el estudio de la palabra, porque es la única forma de permanecer para siempre y de transmitir estas verdades a las nuevas generaciones. Que nos quede ese reto, que si no lo hemos estado haciendo hasta este día de la forma como lo tenemos que hacer, como decía el día de ayer, no tomando solamente un versículo, no de vez en cuando, sino que permaneciendo en la palabra, pues comencemos a hacerlo. Es lo único que vale la pena. Que Dios les bendiga.